quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez.
ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria. Mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 razones para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva reunión virtual. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente con ustedes y además con muy buenas noticias porque gracias a Dios el semáforo ya está bajando, ¿verdad? Creo que vamos a estar próximamente en el nivel 3 y esto significa que el próximo domingo ya nos vamos a poder reunir de manera presencial. Entonces, si Dios quiere, podemos ir regresando a la normalidad y pues esperemos que cada vez sean periodos más largos en los que podamos reunirnos y estar nuevamente juntos. Y es bien importante obedecer las reglas que existen, ¿no? Hemos vivido muchas nuevas reglas en este periodo que nos obligan a hacer cosas que a lo mejor no nos encantan, como estar encerrados, ¿no? Pero creo que en general todas estas cosas están pensadas para protegernos. Y cuando pienso en reglas que están puestas para nuestra protección, me viene a la mente, una de las primeras que me viene a la mente es el límite de velocidad, ¿no? El límite de velocidad que hay en las calles que te limitan a transitar a cierta velocidad, ya sea por las condiciones de la calle, del lugar, o por las cosas que hay alrededor, como puede ser una escuela o una zona de curvas. Pero las personas que se dedican a esto saben que si rebasas un cierto límite, si rebasas una velocidad, pues en realidad lo que estás haciendo es que pones en peligro tu vida y las vidas de las personas que pueden estar alrededor. Entonces, entendemos que esto lo hacen por cuidarnos, lo hacen por protegernos. Y a veces cuando vemos límite de velocidad, pensamos, bueno, ¿por qué me limitan? ¿No? O sea, yo tengo libertad y puedo hacer lo que yo quiera. O sea, ¿por qué esa palabra límite? ¿Por qué me están limitando? Y el problema de las personas que piensan así, de las personas que toman la decisión de no obedecer las reglas, es que normalmente cuando rompen una pequeña regla, como por ejemplo el límite de velocidad, y sucede algo, no solamente reciben una multa por ir a exceso de velocidad, por ejemplo, sino que casi siempre se amontonan más infracciones, se amontonan más problemas, porque por no obedecer la primera regla, ¿no? La del límite de velocidad, a lo mejor choca contra un poste y raya el piso y entonces genera daños a la nación y no solo eso, sino que además le puede pegar a otro coche, le pega a una persona, ¿no? Puede hasta lastimar a una persona. Y todo por no obedecer una regla tan básica como respetar el límite de velocidad. Entonces, por no obedecer esta pequeña regla, acaba teniendo pues, que pagar cuentas hospitalarias, reparaciones de su auto y de otras personas, ¿verdad? Multas, y ocasiona un gran desastre precisamente por no obedecer una pequeña regla. Entonces, no es que te quiten no es que te quiten tu libertad al ponerte un límite de velocidad, sino que más bien te están cuidando. Y lo que pasa con los mandamientos de Dios, con sus instrucciones, con sus proverbios, con su sabiduría, con lo que Dios nos comunica, es que en realidad Dios nos está tratando de proteger. Nos está invitando, ¿verdad?, a obedecerlo, porque además de
de que desobedecer a Dios es un pecado, esa desobediencia inicial normalmente lleva a más pecados, como el accidente, como el accidente por ir a exceso de velocidad. El pasaje que vamos a leer esta mañana nos va a enseñar un ejemplo de cómo obedecer a Dios desde lo más básico evita que amontonemos más pecados en nuestras vidas. Y estos pecados normalmente cada vez son más y más graves. Entonces vamos a seguir en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Esta mañana nos toca leer el capítulo 18 y vamos a leer del versículo 12 hasta el 27. Entonces acompáñenme, por favor, dice así la palabra de Dios. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos podemos reunir, Señor, gracias porque próximamente nos podremos reunir en vivo, Señor, en persona. Te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias porque podemos acceder a tu palabra, Señor, y pues leerla, estudiarla, comentarla, platicarla, Señor. Gracias por esta libertad que tú nos has dado. Te pido por favor que esta mañana tú alejes todas las distracciones, Señor. Te pido por favor que toques nuestro corazón, que tu espíritu nos abra el entendimiento, Señor, para ver lo que tú quieres que aprendamos esta mañana, Señor. Y que este mensaje llegue a todas las personas que tú quieres que lo escuchen, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, un poquito de contexto para ver de dónde partimos. La semana pasada hablábamos de que Jesús le iba a enseñar a sus discípulos de manera real y de manera práctica todas las cosas que les había enseñado en sus pláticas, en sus enseñanzas. Y en este pasaje vemos que es en donde empieza lo que vamos a ver a lo largo de los próximos capítulos, los juicios por los que va a pasar Jesús y esta noche llena de injusticias e incoherencias que van a terminar con la crucifixión del Salvador. Sin embargo, antes de poder empezar con esta parte y de adentrarnos con todo lo que vamos a aprender de eso, tenemos aquí una pequeña historia, ¿verdad? Intercalada, un pequeño paréntesis, comentario de lo que estaba pasando con Pedro, ¿no? Y solamente en esta parte nos vamos a enfocar esta mañana para después seguir más adelante con todo lo que vemos en los juicios y en la crucifixión. Entonces vamos a analizar qué hizo Pedro. Después de cortarle la oreja a Malco, ¿no? El siervo del sumo sacerdote, que Jesús lo regaña y le sana la oreja y ya se lo llevan arrestado, dice que Pedro sigue a Jesús de lejos y llega hasta fuera de la casa del sumo sacerdote y en esta situación
a mí me gustaría responder 3 preguntas que me vienen a la mente. La primera es, ¿dónde debería estar Pedro? O sea, ¿dónde debería estar Pedro? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y qué logró al estar ahí? Porque respondiendo estas preguntas vamos a poder entender o vamos a aprender algunos aspectos que le sirvieron a Pedro y vamos a poder también nosotros aplicarlo en nuestra vida. Entonces vamos a empezar primeramente por dónde debía, o sea, dónde debería haber estado Pedro. Honestamente no sé si debería estar ahí o no debería estar ahí. Entonces es una de esas cosas que a lo mejor no tenemos muy claras. Pero lo que sí sabemos es lo que había dicho Jesús. Cuando lo arrestan, ¿verdad? Cuando llegan a preguntar por él, Jesús les contesta y les dice, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. O sea, porque Jesús sabía que se lo iban a llevar. Él, o sea, sabía que no había nada que los discípulos pudieran hacer. Más bien estaban en peligro si se iban con él. Jesús sabía lo que iba a pasar y ya se los había dicho a sus discípulos. Porque, o sea, los quería prevenir, quería que no los agarraran desprevenidos. Pero él ya sabía lo que venía. Entonces les dice, déjenlos ir para que se vayan, para que no vengan conmigo. Entonces vemos que Pedro sigue a Jesús y de lejos. Y acaba entrando hasta el patio, frente a una fogata, ¿verdad? Calentándose con los mismos que se acaban de llevar a su maestro, con el mismo enemigo, ¿ok? Y dice el versículo 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Te imaginas la escena? Estaban las personas que pues él los acababa de atacar, se acaban de llevar a Jesús y ahí está con ellos, ¿no? Calentándose en la fogata. Entonces, ¿dónde debería estar Pedro? Pues lejos. Tenía que estar lejos, no tenía que estar ahí. O sea, no en peligro. Y seguramente no en medio de estas personas que básicamente entregaron para que mataran al Mesías. A un hombre sin pecado, que no tenía ninguna causa por la que lo pudieran justificadamente matar. Y sin embargo eso no les importaba y aún así lo hicieron. Entonces a Pedro se le ocurre que lo mejor es estar entre ellos. Sin pensar a lo mejor que sería mucho más fácil para ellos pues matar a uno de sus discípulos. A un don nadie que además había atacado a uno de los siervos del sumo sacerdote. Creo que Pedro no estaba pensando bien. O sea, si me reconocen, o sea, hasta me pueden matar y pues estaría justificado por el ataque que él había hecho. Entonces no lo había pensado muy bien. Entonces no había pensado qué estaba haciendo ahí. Llega un poco por las consecuencias, llega un poco por la abruptez que tiene de tomar decisiones y es un poco imprudente, como que no pensó bien por qué estaba ahí. Y un caso típico que la Biblia nos muestra de que el no estar donde debemos de estar siempre nos lleva a cosas peores, lo encontramos en 2 Samuel 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, mientras todo Israel y todo el ejército está en la batalla, él se quedó en Jerusalén. Se quedó en su palacio, gozando de la vida del rey. Si tú no conoces la historia, el rey David está paseando por su palacio, ¿verdad? Y llega a un balcón y ve a una mujer a lo lejos muy hermosa que se está bañando. La manda a traer, la toma y la manda de regreso a su casa como si nada. Esta mujer era Betsabé. Esta mujer era esposa de Urías, uno de los valientes de David, amigo suyo. Y entonces la historia se empieza a poner peor y peor y peor. Porque esta mujer sale embarazada. Y ahora pues es una lucha contra el tiempo porque él quiere tapar su pecado. Y manda a traer a Urías y lo emborracha. Y lo manda a su casa a ver si cumple su deber conyugal. Pero este hombre no se atreve a irse a su casa porque... O sea, todo su ejército, sus compañeros están luchando y él acá muy a gusto durmiendo en su casa y dice, no lo voy a hacer. Entonces al día siguiente David lo vuelve a emborrachar, lo vuelve a intentar y tampoco tiene éxito.
Entonces sigue poniendo peor la cosa, porque encima David le manda una carta a Joab, el general del ejército, dándole instrucciones que llevarían a Urías a su muerte. Y le hace llegar la carta al general por la misma mano de Urías. Entonces David comete adulterio, miente, engaña, manipula y hasta asesina a uno de sus amigos y muchas otras cosas que podemos aprender de este pasaje. Y también sabemos que él sufrió las consecuencias de su pecado. Pero todo comenzó por estar en donde no debía estar. Porque los reyes tenían que salir a la guerra, tenían que dirigir, tenían que poner el ejemplo y David no lo hizo. Una cosa llevó a la otra y cada una de estas cosas fue empeorando más y más. Entonces vemos que la desobediencia en lo más básico nos lleva a acumular, a amontonar pecados que se pudieron haber evitado desde un principio si no nos ponemos en situaciones así. En nuestras vidas muchas veces nos encontramos en lugares o en situaciones que tal vez vemos como áreas grises, como algo que no está muy claro, con alguna prohibición específica en la Biblia. Yo he escuchado gente que dice, oye, pues es que la Biblia no dice nada del consumo de drogas. Y dices, bueno, a lo mejor es un ejemplo un poco extremo, pero podemos aplicar ciertos principios que nos van a llevar a tomar buenas decisiones correctas, con las cosas que tú sí tienes claras, que dice la Biblia, como 1 Corintios 10:23. Dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces ya tienes un parámetro en dónde empezar. ¿Me conviene consumir drogas? ¿Me edifica? Pues no, claro que no. Entonces es un muy buen lugar para comenzar a tomar decisiones correctas basándonos en las cosas que sí tenemos claras para evitar caer y no estar jugando con fuego. En el caso de Pedro, él pudo haber comenzado con lo que sí le había dicho Jesús, de que no fueran con él. Cuando él le dice que si vienen por mí, dejad ir a estos, pues era porque precisamente él no quería que fueran con él porque los estaba protegiendo. O cuando le dice Jesús a Pedro que guarde la espada, le dice, basta ya, dejad. O sea, deja de estar luchando, esto es lo que tengo que hacer para que se cumplan las Escrituras. O a lo mejor simplemente puedo haber pensado en el Proverbio, capítulo 13, que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, él pudo haber pensado, ¿me conviene estar aquí? Pues, a ver, ¿estas son personas sabias? Pues no, o sea, son necios. A ver, ¿están queriendo matar a una persona de forma injusta? Bueno, sí, son necios. Entonces, ¿qué va a pasar? Si me junto con ellos, pues voy a ser quebrantado. Pedro se estaba poniendo en un lugar en donde no le convenía estar. Y ya con eso, él pudo haber evitado todo lo que iba a pasar más adelante. Y de esta misma forma, nosotros podemos evitar el quebrantamiento si le hacemos caso a lo que Dios nos muestra. Por eso debemos de buscar el rostro de Dios, debemos estudiar su palabra, debemos tener firmes nuestras convicciones en el por qué hacemos las cosas basado en lo que Dios dice. Para que cuando llegue el momento, cuando llegue la prueba, cuando llegue algo que nos pueda suceder en la vida, no nos agarre desprevenidos y sepamos exactamente qué hacer. Un consejo que me dieron cuando era más joven y que me sirvió en la etapa del crecimiento, porque pues, te la pasas tomando decisiones, fue uno que dice, lo que Dios te revela en la luz, no lo pongas en duda cuando venga la oscuridad. Por eso tenemos que buscar a Dios cuando estamos tranquilos, cuando estamos en un momento de paz, que no hay mucho ajetreo, precisamente para que cuando llegue la oscuridad, cuando llegue una situación que nos conflictúe, que nos cause pues miedo, temor, ansiedad o lo que sea, nos basemos en lo que Dios nos enseñó en un momento de luz y no pongamos en duda lo que ya nos enseñó. En este caso, Jesús le había dicho a Pedro todo lo que iba a pasar. Le había dicho que era necesario además que sucediera. Pero el no poner atención a lo que Jesús le había dicho lleva a que Pedro desobedezca. Y la desobediencia de Pedro lo llevó a un lugar en donde no debía estar. Entonces la siguiente pregunta que le podemos hacer a Pedro, pues
es por qué estaba ahí. O sea, ¿qué quería lograr estando en ese lugar? Si partimos de que no estaba donde Jesús le había dicho, a lo mejor él pues empezó a justificar sus acciones, tal vez dijo, bueno, a lo mejor encuentro una forma, una oportunidad cuando se distraigan de salvar al Señor, o quiero ver algo que tenga que suceder o a ver qué puedo hacer. Pero vemos, vez tras vez, y creo que ya había quedado claro, que Jesús no quería y no necesitaba que nadie lo salvara. O sea, la semana pasada vimos que Pedro ya lo habían regañado 3 veces por hacer su voluntad y por estorbar lo que Jesús estaba haciendo. Y sin embargo, aquí está, nuevamente haciendo, pues no sé qué estaba haciendo. Entonces, pues ¿qué estaba haciendo ahí? Vámonos a lo más básico que dice el versículo 18. Porque dice que hacía frío. Y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. Y continúa el versículo 25 diciendo que estaba pues Pedro en pie calentándose. Entonces, pues ¿qué estaba haciendo ahí? Pues estaba calentando, pues porque hacía mucho frío. ¿Qué tiene de malo esto? Entonces muchas veces así somos. Solo vemos una partecita de la situación y hasta nos ponemos a la defensiva un poco. Ay, pues ni modo que me congele. ¿Qué tiene de malo? No, ay, ni modo que no me caliente, pues hace un friazo. Entonces, si nos ponemos un poco más drásticos, cuando estamos viendo que Pedro se está calentando y le preguntamos, ¿por estarte calentando estás desobedeciendo al Señor? O sea, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Jesús o satisfacer tus necesidades personales? Muchas veces ponemos nuestras necesidades por encima de la obediencia de Dios. O ponemos otras cosas por encima de la obediencia a Dios. Creemos que es más importante o que justifica no obedecer a Dios ciertas cosas. Bueno, es que me estaba cuidando, es que estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, que a lo mejor no es necesariamente malo, como calentarte en una noche fría. Sin embargo, si estás atendiendo esta necesidad mientras desobedeces a Jesús, tus prioridades no están bien acomodadas. Pues dices, bueno, a lo mejor no era el frío. Tal vez estaba buscando una oportunidad para hablarle de Cristo a los alguaciles y por eso estaba ahí. Ok, podemos recordar que pues Pedro le acababa de cortar la oreja a uno de ellos. Los acababa de atacar y había habido una conmoción. Entonces, yo no creo que lo iban a escuchar en este momento. Yo me acuerdo que muchas veces pensaba así. Y creo que no soy el único, ¿no? Decía, papá, ¿me dejas ir a esta fiesta? Y me decía, híjole, ¿dónde es? No, pues aquí. No, fíjate que no. Es muy tarde, es muy peligroso, esas fiestas siempre acaban mal. Y pues yo acababa haciendo berrinche. Decía, bueno, en mis adentros, ¿quién le va a hablar de Cristo a esas personas? Y digo, bueno, honestamente, pues era un autoengaño. O sea, en estos lugares es muy complicado ir precisamente a hablar de Cristo. Entonces yo me estaba autoengañando. Y a lo mejor no podemos llegar a deducir todas estas cosas por este pasaje, pero muchas veces caemos en espiritualizar nuestras decisiones, en justificar nuestra desobediencia porque, o sea, como Pedro, porque tengo que acompañar a mi maestro. Pues te había dicho que no, te había dicho que no tenías que estar ahí, te había dicho que te fueras, ¿ok? Entonces, si entendemos que la desobediencia de Pedro era la causa por la que estaba ahí, en primer lugar, podemos ver que todo lo que viene más adelante, pues lo pudo haber prevenido simplemente por obedecer. Pero bueno, a lo mejor pensamos, a lo mejor esta desobediencia valió la pena, ¿no? Este esfuerzo que hizo por desobedecer era por un bien mayor, a lo mejor. Entonces vamos a ver qué logró. Sus grandes decisiones, sus planes, ¿a dónde lo llevaron? Entonces esta desobediencia, a mi gusto, lo lleva a una de las cosas más tremendas que vemos en la Biblia, en la vida de Pedro. Dice el versículo 17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Dijo él, no lo soy. O sea, ¿cómo que no soy discípulo? O sea, Pedro está diciendo que no es discípulo de Jesús. Si recordamos lo que Jesús le había dicho a Pedro hace unas horas, esa misma noche
que le dice que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y Pedro, ¿qué le contesta? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces, a la primera pregunta dice, no, yo no soy su discípulo. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia en la reacción de Pedro con la reacción cuando llegan a arrestar a Jesús y dicen, buscamos a Jesús Nazareno? ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy. Yo soy, porque estaba ahí perfectamente sabiendo quién era él y necesitaba que todo el mundo lo supiera. O sea, aquí estoy para obedecer a Dios sin importar lo que suceda. Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Yo soy. Y Pedro, a lo mejor con su maestro, con discípulos, era un líder y contestaba bien las preguntas y pues más o menos ahí la llevaba. Pero a las primeras de cambio, fuera de su círculo, le pregunta la portera. La pregunta más básica que te puede preguntar, ¿eres discípulo de Jesús? Y él contesta, no lo soy. Y esto, pues digo, es una mentira, ¿verdad? Está diciendo mentiras, Pedro. Pero va mucho más allá. Y luego lo repite 2 veces más, como dice el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. 3 veces niega Pedro en un espacio relativamente corto. Y dice, y enseguida cantó el gallo. O sea, si de por sí la mentira es algo que está mal, es algo terrible, la causa para decir esta mentira, pues es un poco más grave. O sea, ¿por qué contestó esto? ¿Por qué dijo no lo soy? Pues creo que en ese momento no le convenía parecer del mismo equipo de este señor que estaban juzgando y que querían matar. Pues si a él lo quieren matar, imagínate lo que me van a hacer a mí. Entonces entra aquí en la cabeza de Pedro la lógica humana, entra el instinto de supervivencia y él sigue temiendo por su vida, sigue tratando de cuidar su vida y lo más lógico para él en este momento pues era mentir para salvar su vida. Pero él mismo se puso en esta posición. O sea, no pensó, ¿qué pasa si alguien me pregunta? Voy a tener que mentir, mejor no me pongo en esta posición. Porque pues, tengo miedo de que me vayan a matar. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y Pedro todavía no podía prepararse, no estaba preparado para enfrentar esto, porque él tenía temor de estos hombres, tenía temor, ¿y qué hace? Pues cae en la mentira. O sea, él tenía más miedo de estos hombres que de Dios. Y entonces, como no lo pensó, como no lo anticipó, pues se puso en esa posición. O sea, si no estabas listo, o sea, ¿para qué te metes ahí? ¿Para qué te metes ahí? Y aparte Jesús ya les había dicho, en Mateo 10:33, cuando les dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pedro había escuchado esto y Jesús le había dicho que lo iba a negar. Y él dijo, no, claro que no, yo hasta la muerte contigo. Pero ¿cómo sabes si es en serio lo que estás diciendo? Pues tiene que presentarse una situación en donde te pregunten, ¿eres discípulo de Jesús? Y que él hubiera dicho, pues sí soy. Pero en este momento no estaba listo. Y estas palabras que dice Jesús, de que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, es exactamente lo que cayó Pedro. Exactamente en esto cayó, en negar a su maestro. Entonces parece un examen de graduación de Pedro y estamos viendo que no estaba poniendo en práctica todo lo que Jesús le había enseñado. O sea, el actuar de Pedro de forma impulsiva, sin pensar, sin considerar las palabras que Jesús le había dicho, sin esa humildad necesaria para obedecer a su maestro, considerándose sabio en su propia opinión y pensando, no, a mí no me va a pasar, yo no me voy a quemar, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cómo salir de estos problemas, pues sin duda por pensar así, aprendió que no estaba listo, aprendió a la mala. Y sin embargo, por desobedecer, por estar en la compañía incorrecta, donde no debería estar, haciendo o intentando lograr no sé qué, porque no creo que tuviera un objetivo claro de por qué estaba ahí,
pues vendría la lección. Vendría la lección una vez que se oye el gallo, como nos cuenta Lucas en el capítulo 22. Dice que cantó el gallo y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. O sea, él tuvo 3 oportunidades de decir, bueno, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué me están preguntando? ¿Me van a identificar? ¿Voy a mentir? ¿Voy a negar a mi Señor? ¿Me voy a ir corriendo? Pues en esas 3 oportunidades no lo hizo. Tuvo estas oportunidades de entender todo lo que Jesús le había dicho y creerle, hacerle caso. Pero él se puso en la posición de mentir. Se puso en la posición incluso de que lo mataran. De poner su vida en riesgo porque lo iban a identificar. Pero hasta que no conectó su mirada con la mirada de Jesús y recordó lo que él había dicho, hasta que no pasó esto, no le cayó el 20. Y con esas lágrimas amargas, ¿verdad? Estoy seguro que Pedro consideró más las palabras de Jesús y consideró menos sus deseos y sus impulsos. Al verlo a los ojos quedó en evidencia la grandeza de Jesús y lo bajo de su persona. Podemos andar por la vida pensando que sabemos todo, o que a nosotros no nos aplican las reglas, o que a lo mejor Dios, ¿quién se cree para limitarme? Pero aunque tú crees que nadie te ve, que tus mentiras a lo mejor te están protegiendo, Dios sí lo sabe. Así como Jesús sabía que estaba ahí Pedro, y nada más lo volteó a ver, ¿no? Lo volteó a ver justo cuando canta el gallo, y solamente bastó una mirada de Jesús, ¿verdad? De su maestro, de su salvador, para que él se diera cuenta de que estaba mal. Entonces solamente cuando logras ver a Jesús, verdaderamente verlo, entender quién es Él, ¿no? Es que te puedes dar cuenta de que todo lo que Él hace es por tu bien, de que su misericordia, de su amor, te lo da sin merecerlo. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él y nuestro corazón en su palabra, es que nos puede caer el 20. La desobediencia de Pedro lo llevó al quebrantamiento. Y desobedecer a Dios es un pecado en sí. Ya desobedecerlo es un pecado. Pero el problema es que normalmente esa pequeña desobediencia por donde empezamos, por más chica que la podamos considerar o que la podamos pensar que no tiene mayor importancia, te lleva a cometer otros pecados y comienzas a amontonarlos, como lo hizo David. Y lamentablemente muchas veces hasta que no viene el quebrantamiento, hasta que lloras amargamente, hasta que entiendes que la desobediencia en realidad trabaja en tu contra y estás sufriendo esas consecuencias de tu pecado, hasta que no pasa eso es que no entiendes, que no logras entender que las cosas que te dice Dios son por tu propio bien. Entonces ya para terminar, en esta partecita de la historia, ¿verdad? Lo que se conoce como la traición de Pedro, el haber negado a su maestro, aparece en todos los evangelios, ¿no? Esto nos indica que pues, es algo sumamente importante, es algo que querían todos mencionar y querían todos recalcar. Y Pedro pecó al desobedecer, pecó al mentir, pecó al negar a su Señor y romper su palabra. Pero también los otros evangelios nos muestran que Pedro lloró amargamente, lloró fuertemente después de que cantó el gallo. Porque además nosotros sabemos cómo termina la historia. Sabemos que Pedro se arrepiente y Jesús le da la oportunidad más adelante de seguirlo. Y le pregunta 3 veces, ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? Como perdonándolo por haberlo negado 3 veces, pero dándole la oportunidad de que lo siga. ¿Y qué contesta Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y después de esto, la obediencia de Pedro llevaría cosas increíbles, ya un ministerio súper fructífero que sigue impactando al mundo hasta este día. Entonces, este momento de debilidad, este momento de malas decisiones, este momento de desobediencia de Pedro, sin duda marcó su vida, pero no la condenó, simplemente lo hizo que le cayera el 20, que reaccionara y que pusiera sus ojos en Jesús. Y en este pequeño pedacito del pasaje, si vemos lo que está haciendo Jesús, que él sí sabía dónde estaba, él sí sabía por qué estaba ahí, y además sabía qué es lo que quería lograr.
O sea, Él se está entregando para ser sacrificado en nuestro lugar. Sabía lo que tenía que hacer para abrir el acceso al Padre, para abrir esa puerta para la salvación a todo aquel que creyera en Él. Juan nos ha dicho que obedezcamos a Dios precisamente para que seamos salvos, porque Dios dice, crean en mí. Entonces, la obediencia lleva a la salvación. La obediencia también nos provee protección, porque si obedecemos también nos estamos protegiendo de otros pecados y de otras consecuencias que vienen de la mano con esa concatenación de pecados. Obedecer nos protege, lo está protegiendo Dios con las cosas que nos dice. Y también si obedecemos, tenemos un propósito, porque Dios nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones. Esta es la gran comisión que Él nos ha dado, pero solo aplica si lo obedecemos. O sea, como Jesús debemos saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué es lo que queremos lograr. ¿Qué es lo que queremos lograr en nuestras vidas para glorificarlo a Él? Entonces yo te preguntaría, o sea, en este momento, ¿eres consciente de en dónde estás en tu vida? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O a lo mejor crees que sus leyes no aplican a ti? Tú estás por fuera de la ley de Dios. Una mentirita más no creo que me haga daño. Siempre lo he hecho. Siempre me salgo adelante con mis planes, mis propósitos. O a lo mejor no has pensado que por tus decisiones, lo que has estado haciendo, a lo mejor estás rodeado de enemigos. A lo mejor te estás poniendo en peligro por estas decisiones que has estado tomando en tu vida. Hay que reflexionar en esto constantemente. O sea, sabiendo en dónde estás. O sea, por qué estás ahí. Porque esto nos puede ayudar a no desviarnos ni tantito. O sea, en el momento que... enderezas el camino al estar reflexionando esto. O sea, la obediencia en las cosas más pequeñas, en las cosas más básicas, nos ayuda a evitar pecados y consecuencias mucho más grandes, mucho más graves. Pero por más pequeño que parezca un mandamiento, algo muy básico como el límite de velocidad, o sea, está ahí precisamente para evitar un desastre más grande. Afortunadamente también Dios nos ha dado varias cosas que nos ayudan a evitar estos desastres. Nos ha dado su Espíritu Santo, que nos jala las orejas de vez en cuando y nos dice, ¡hey, bájale, vas muy rápido! Estás rompiendo las reglas. También Dios nos ha dado una familia, hermanos para apoyarnos, estos amigos que motivados por el amor de Dios y un interés genuino en que no nos vayamos a estampar, se nos acercan, se nos pueden acercar y nos pueden decir, ¡aguas! O sea, yo ya pasé por esa calle una vez, iba muy rápido y choqué. O sea, por favor, aguas, no te vaya a pasar lo mismo. Y además también tenemos a la mano, al alcance, ahora de un clic, ¿verdad? Con los teléfonos y todo, tenemos la Biblia. Tenemos la palabra de Dios, en donde podemos encontrar todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrade y que glorifique a Dios. Esta historia de Pedro nos muestra que todos podemos caer, todos podemos desobedecer, todos podemos tomar malas decisiones que nos lleven, pues tarde o temprano, al quebrantamiento. Pero al igual que Pedro, si fijamos nuestra mirada en Jesús, si nos arrepentimos y cambiamos nuestros caminos, Jesús, y solamente Jesús, puede hacer maravillas en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas enseñanzas que tú nos dejas aquí. Gracias por no esconderte, Señor, por no esconder las cosas y los errores que cometieron tantas personas en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos aprender en cabeza ajena, Señor. Podamos ver qué es lo que va a pasar si nosotros te desobedecemos. Te pido, por favor, que nos des de tu misericordia, nos des de tu gracia, Señor. Que no seamos tercos, Señor, que no seamos necios, que veamos el resultado de otras personas y podamos aprender de eso. Confiar en ti, Señor, que en tu palabra nos has dejado estas cosas precisamente para que no tengamos que caer en eso. Que te creamos a ti, Señor, y podamos aprender. Y si no es así, Señor, si necesitamos quebrantamiento, si necesitamos entender, si necesitamos sufrir para voltearte a ver a ti, Señor, te pido misericordia, Señor. Te pido que tú tengas
misericordia de nosotros, Señor, que reaccionemos rápido, que entendamos bien, Señor, porque solamente con tu amor y tu misericordia podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal, Señor. Te pido, por favor, que este mensaje llegue a nuestros corazones, Señor, que lo tomemos en serio, que tú uses tu palabra, Señor, para enderezar nuestros pasos, para tener propósito para ti, Señor, para hablar de ti, para que más gente te conozca, Señor, y todas esas vidas que necesitan enderezarse, Señor, se puedan enderezar, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por conectarte. Espero que tengas una excelente semana, que Dios te guarde, que te cuide. Y en verdad, si Dios quiere, primero Dios, nos vemos el próximo domingo ya de forma presencial. Entonces hay que seguir orando porque esto siga mejorando y seguimos en contacto. Hasta la próxima.